Imagino que todos los invitados de esta mesa, Damián, Leonardo y Gerardo, trajeron textos propios para leer. Si no trajeron textos propios para leer, se lo piden al amigo Servando, que les presta un libro de ustedes. Lo tienen en el celular. Estás haciendo competencia de leer con los libros. Bien. Voy a comenzar presentándolos. Obviamente en esta mesa estaba anunciado también el amigo Horacio Cavallo, que por razones que yo ya expliqué no puede estar acá. Bien. Puse esto para que gire automáticamente. Bien, gira y todo. Leonardo Lesi, acá a mi derecha, viene del departamento de Colonia, nació en la ciudad de Rosario en el año 81. Es profesor de literatura de enseñanza media y de teoría literaria y literatura uruguaya en formación docente. Es autor de los libros de poesía Genealogía del Ocio y River Plate. Se ha dedicado al estudio del género autobiográfico en el cruce que tiene con la ficción literaria a través de la obra de autores como Mario Lebrero, Marosa, Giorgio o Ricardo Piglia. Desde el año 2018 es editor de un sello independiente llamado Uri Arte y Edición. Ustedes pueden encontrar libros de Uri aquí en la mesa del Espacio Chamarray del Festival Bandonauta. Y aquí falta en esta reseña, me doy cuenta ahora, que ha sido responsable de revistas, etcétera, ya en Colonia, pero ya de eso conversaremos, forma parte de la razón de esta conversación. A la derecha no tendría por qué presentarles a ustedes a Damián González Bertolino, pero como es una ciudad vecina, no es de Maldonado, sino de Punta del Este, tal vez corresponda decir que nació en Maldonado en 1980, narrador, docente. Tiene a su cargo un proyecto hermoso que seguro que todos los que estamos acá conocemos, la Biblioteca Kennedy en el barrio Kennedy, la Biblioteca Kennedy Cultura Feliz. Varios hemos pasado por ahí, actividades, etcétera, que Damián lleva adelante de manera incesante. Obtuvo el premio Narradores de Banda Oriental y luego publicó, entre otras cosas, El Increíble Springer, El Fondo, Los Trabajos del Amor, Herodes para Estuario, y está circulando ahora, y habrán visto ustedes que anduvo por todo el país afortunadamente, con su último trabajo, El Origen de las Palabras. Acá tampoco dice que ha tenido reconocimientos importantes a nivel internacional. Yo no sé, no me acuerdo el nombre del festival de Bogotá en el que fuiste tú y Valentín Trujillo y otros autores de Uruguay, que fue una representación importante a nivel latinoamericano en la que estuvo presente Damián. Bien. Se me perdió Gerardo, por lo tanto Gerardo no está en esta mesa. Ah, estás. Bien, está. Gerardo Ciancio, Montevideo, nació en el 62, poeta, profesor, investigador. Debo advertir que yo lo conocí primero como profesor y como crítico, y después apareció como poeta, para sorpresa de los circuitos literarios que andaba. Ha obtenido varios premios, entre ellos el Premio Anual de la Academia Nacional de Letras en 3 ocasiones, el Premio César Vallejo, entre otros. Publicó La Ciudad Inventada, Cieno, Soñar la Palabra, y su último trabajo, que no sé si lo tenés o no, salvando acá, Linaje, Premio Netti del año 2019 de la Intendencia de Montevideo. Lo tiene el autor, de modo que va a leer de acá. Y hay que decir también que Gerardo, ya que ustedes mencionaron a alguien como culpable acá de todas las cosas, Gerardo es culpable también porque fue director del SER durante un periodo significativo del SER del Este. Saben todos ustedes que Damián, Fernández de Palleja y otros autores de acá de Maldonado han pasado por la sala del SER. Esto se vincula con lo que vamos a conversar ahora, Valentín Trujillo, Leonardo de León, Fabián Muniz. Esto se vincula con lo que vamos a conversar ahora, de modo que directamente ya entramos en la conversación. Me parece que hay que anotar a Gerardo en la lista de culpables, por favor, ustedes que llevan la lista, háganlo. Bien. Perdón que voy a buscar el archivo, si no, se me va a liar acá. Bien, ya lo encontré. Ustedes notarán en el afiche que esta charla, digamos, la idea es leer texto como todas las veces anteriores, pero esta es la única charla que tiene tema, digamos. Y la idea de la charla era un poco desafiante, lo admito,
eso de titular una charla de escritores, cómo se produce un escritor, la palabra producción asociada a producir un escritor, no es el vínculo usual como cuando uno piensa, venimos de otras tradiciones y venimos de pensar la literatura como inspiración o como lo que fuere. Entonces, asociarla a trabajo y a resultado de un producto no es lo usual. Fue con toda intención que planteamos esto, porque la pregunta que queríamos hacer en esta mesa, esto de alguna manera, el origen de la charla está en algunos intercambios en redes sociales y en algunas mesas de conversación reiteradas, donde en este país que sigue siendo un país centralista, porque sigue teniendo en la ciudad de Montevideo y en la área metropolitana la mayor parte de los institutos culturales, centros culturales, medios, etcétera. Los medios nacionales, cuando piensan en cultura que se produce en Montevideo, etcétera. Esto ha ido cambiando en los últimos tiempos, de todas maneras, y acá, de hecho, de los presentes en esta mesa, tanto Damián como Leonardo, son prueba de eso. Vienen de territorios donde no es lo habitual que, permítame de vuelta reiterar el término, se produzcan escritores. Mi pregunta, o la pregunta que hacíamos, que proponíamos acá, era justamente cómo ven ustedes estos procesos, qué tienen que ver, cuáles son los factores que importan en los territorios, en colonias, abandonados, para que sea posible la emergencia la aparición de literatura. Yo anotaba ahí en la previa, de pronto 5 elementos que uno puede considerar que tienen que ver con esto, ¿no? Los circuitos educativos formales y no formales, la existencia de enseñanza de literatura en el sentido clásico del término, o en los espacios de talleres o cosas más flexibles. La erradicación en ella de creadores. Ustedes vieron, por ejemplo, el grupo, si uno rastrea el grupo de Tacuarembó, el famoso grupo de Tacuarembó que integraron Bocha de la Vida y todo lo demás, si uno rastrea un poco, se encuentra que en la década del 40 y del 50 se radicaron allí maestros de las artes plásticas o de la música, etc., y crearon un ambiente cultural en torno a ellos, y a partir de ahí, décadas después, aparece en la sala secundaria, etc., y termina la emergencia de voces en la literatura, en la música, en el caso de Tacuarembó. Algo parecido pasa en San José, si no se puede mezclar con esto, taller de Basolón, en Salto hay una secuencia parecida. Entonces, capaz que tiene algo que ver este asunto de que en la ciudad o en el territorio viva gente que ejerce una suerte de magisterio o lo que sea. Bueno, circuitos lo llaman librerías. Acá en Maldonado hace un par de años, 20 años tal vez o más, era difícil encontrar una librería decente. Digamos, uno entraba a la librería de la ciudad y le preguntaba por un autor, el librero, y el librero no conocía al autor. Hoy esa realidad ha cambiado, no solamente por Chamangá, sino otras librerías de Punta del Este, Maldonado, ofrecen un servicio importante, tienen novedades actuales, están en condiciones de asesorar al lector. Esto es interesante, pero esto no pasa en todo el país, digamos. Pasa en Montevideo, pasa en Maldonado, pero no pasa en todo el país. Entonces, lo mismo, ¿cuáles son las condiciones para esto? Anotaba yo en la previa otra cuestión, que ya la dije ahí en el prólogo: los medios de comunicación. Y medios de comunicación que sepan de qué vienen, no que te pongan el micrófono y te pregunten qué es poesía, sino que sean un poquito más complejos en la forma de plantear las cosas. La crítica es una... En realidad la crítica hoy día es una ausencia a nivel país, se diría, ¿no? Pero bueno, digamos que se supone que la crítica juega un papel determinado. Bueno, les tiré un mix desordenado de 40 cosas. No sé si contesté. La pregunta entonces es para ustedes: ¿cómo se produce un escritor? Y en todo caso, si es pertinente hacer la pregunta de esta manera. ¿En qué orden así? Ahí estamos. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Muy agradecido de poder venir a Maldonado y bueno, participar, escuchar las lecturas anteriores y también tener el honor de compartir con ustedes esta conversación y echar de menos a Horacio, que también iba a estar en esta mesa. A mí, en principio, voy a responder medio breve y paso el micrófono para seguir pensando, pero me parece que lo mejor es la pregunta que
se formula, ¿no? Cómo se produce un escritor. Además yo no hablé en la previa nada más con Luis al respecto. Ahora con todo este contexto que le diste, que en parte me imaginaba por dónde podía venir ese disparador, pero si yo no me lo imaginaba, la pregunta cómo se produce un escritor me parece que está buenísima. Incluso en esa formulación, ¿no? De cómo se produce, en esa cuestión como reflexiva de cómo está planteada, también parecería que a lo mejor a veces la producción o la generación de un escritor no solo depende de sí mismo, sino que depende de todos esos factores que también ibas mencionando y que por ahí no están presentes de igual modo en todo el país. En el caso de Colonia, por ejemplo, que me interesa contarles, hay como realidades distintas. Veo que es bastante diferente de lo que ocurre acá en Maldonado. Es bastante difícil, me parece, montar un festival así como lo hace con un público cautivo, como puede ser el público que tenemos hoy acá y que seguramente estuvo ayer. Yo no creo que haya creo que los centros regionales de profesores, el CER del Suroeste, en el caso de Colonia, me parece que habilitó en buena medida la producción de algunos escritores, pero que eso estuvo ayudado por otros factores. Hay una buena movida en Colonia en relación a las artes plásticas, las artes visuales en general, y se ha generado, en ese sentido sí hay una tradición, un ida y vuelta de artistas plásticos y visuales con gente que escribe. Eso ocurre. A nivel personal, bueno, lo decía Luis, estoy con un proyecto editorial que se llama URI y es un sello independiente que forma parte del colectivo Sancocho, que a lo mejor lo conocen, de un grupo de sellos independientes de Montevideo, y de esa manera, o sea, de manera directa, a través de URI, pude ver, bueno, que hay una inquietud impresionante por escritores que quieren producirse, digamos. Porque antes, hacer un libro, hablo de Colonia, que es de lo que tengo más conocimiento, de lo que puedo decir, pero antes hacer un libro en Colonia era, bueno, unos papeles que el autor o la autora arrimaba a una imprenta, y bueno, y el libro terminaba haciendo lo que podía hacer. Las famosas, no diría ediciones de autor, sino como ediciones de imprenta, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que ahí hay un factor. Creo que se han multiplicado un montón de posibilidades de publicar. Yo escuchaba en la mesa anterior Nadia, ¿cómo? Nadia, ¿no? Nadia, no sabía si estaba bien el nombre, y que Ignacio le decía, bueno, ¿y para cuándo tu libro? Que reproduce ¿y para cuándo tu hijo? ¿No? Como que de algún modo eso me hacía pensar en eso, ¿no? Que hoy día hay muchas posibilidades de poder concretar los libros, y creo que eso tiene que ver con me enfoco en ese punto ahora. En el 2010 yo publiqué este libro, Genealogía del Ocio, mejor dicho, lo publicó Luis. Yo siendo de Colonia, vos ya estabas por acá en Maldonado, o sea que había que hacer como esos desplazamientos, digamos, y también para poder tener contacto con el mundillo literario, no sé, con el ambiente, había como que establecer o cultivar una relación con lo que sucedía en Montevideo. Después algo empezó a suceder, evidentemente, estoy de acuerdo con todas
los diferentes escenarios que esquematizaba Luis ahí, y que eso provocó bueno, que la cosa no solo suceda en Montevideo, sino que empezó como en lugares que no tenían una tradición literaria tan importante, que pudiesen empezar a generar producción de una manera un poco más prolija y aproximándose a lo profesional. Pero bueno, por ahí voy. Sí, gracias. Bueno, gracias por la invitación a los cuatro organizadores del evento. Yo siempre que vengo a Maldonado me siento muy feliz. Hay una parte maldonauta que se la escuché por primera vez al pájaro, a Gabriel, esa palabra, y me dijo un día en un boliche: ¿cómo sos medio maldonauta? Verañé 10 años y viví 2 años acá. Entonces, y me involucré hasta donde pude, ¿no? Desde, como decía Luis, desde la educación formal, pero también desde el boliche. Yo no venía pensando en territorialidad, pero ya que lo dijiste, el problema del territorio, ¿no? Como un enclave de cultura, si es que es un enclave de cultura, ¿no? Primero es territorio. Quizá no alcanza solamente con el territorio, como todos sabemos. Luis hablaba, por ejemplo, del grupo de Tacuarembó. Tengo un amigo crítico y investigador que duda de que haya existido el grupo de Tacuarembó, pero es esas personas que les gusta mover el avispero de la tradición, de la historia de la cultura. Claro que existió, de alguna forma existió. El nombre no se autodenominó el grupo, que funcionaba en el entorno de la casa de Bocha Benavides, eventualmente decirse Maya, pero básicamente de Bocha, y etcétera, músicos y poetas y narradores, como sabemos, y gente de las artes plásticas. Yo pienso que en el territorio, claro, debe circular bienes culturales, y para eso debe haber una voluntad para que circulen bienes culturales. Lo digo, a mí me tocó trabajar 2 años en San José, 2 años en Rivera, 2 años acá, 3 años en Paso de los Toros, 3 en Tacuarembó, en Atlántida 4 años, y balnearios de la zona, además de Montevideo. Entonces lo viví en distintos territorios, ¿no? Hablando del interior o de la capital. Y esa voluntad para que circulen requiere un esfuerzo y de alguna manera requiere un riesgo. Es decir, uso bienes culturales entre comillas como una metáfora que está ahí en la bibliografía. Otros hablan de productos, en fin. Llámese textos, conversaciones, artes visuales. Pero eso debe circular de las formas que sea posible. O sea, como decía Luis, o en la educación formal, pero para eso hay que tener una voluntad. Yo recuerdo que acá invité, estando en la dirección del centro, a Juan Ángel, entre otras cosas, ¿no? A dar una charla, recuerdo, sobre lo performático en la poesía y los formatos no tradicionales o no verbales de la poesía. Me acuerdo aquel evento con la tumba, que hubo una cierta censura, ¿no? Había un sepulcro que tenía que ver con una instalación que montaba en ese momento, que estaba bajo la edición del cementerio. Pero bueno, eso es algo puntual de una experiencia que viví. Pero con eso tampoco alcanza, hay que seguir sumando. Pienso a lo grande, ¿no? Buenos Aires, yo qué sé, cuando Borges regresa, las 2 veces que regresa de Europa, en el 21 y creo que la segunda vez fue en el 24, sobre todo la segunda vez. En la primera deja publicado Fervor, se va y vuelve al tiempo, se va porque se va la familia. Y había un magma, tiene que haber un fermento en Buenos Aires, pero había un magma que todavía era un tanto conservador o todavía predominaba la figura de Lugones, que continuó hasta el 38, pero Borges es el elemento catalizador de la renovación, de la innovación, de empezar a circular otro tipo de bienes culturales, otra manera de entender la cultura, la edición de revistas, por ejemplo la revista Mural, ¿no? Que se empezó a pegar y que desgraciadamente prácticamente no quedan ejemplares en las paredes de Buenos Aires. Es decir, esa circulación de bienes también tiene que innovar, arriesgar y para mí tener una voluntad de trabajo. Por supuesto, bibliotecas, librerías, centros educativos formales, pero también espacios de la llamada educación no formal, la llamada educación informal, y que eso circule. Y eso requiere también un trabajo intersubjetivo de las personas, ¿no? Que muchas veces, como sabemos, en el interior, como Montevideo, a veces se vuelve ingrato en términos
de los términos más sociológicos de la cultura, o sea, organizar algo que te venga poca gente, sacar algo adelante que no funciona, no tener ciertos apoyos. Pero bueno, eso requiere empujar, y en muchos lugares de Uruguay, pensando más al grande en San Francisco, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, cuando en los años 50, cuando empiezan a llegar, como decías vos, ¿no? Empiezan a llegar personajes, empezaron a llegar pintores, músicos de jazz y locos sueltos como Ginsberg o Yeboquero o Corso y otros, y empiezan a dialogar entre ellos y empiezan a leerse entre ellos, que es otra cosa que me encanta, el trabajo que hablaba hoy Fonsequita ahí con Fernández, a leerse sin prurito, ¿no? Y a leerse con un gesto no de acriticismo, justamente, porque a veces las amistades o los vínculos dentro del territorio generan como compromisos que no separamos lo personal de lo que es arte, llámese literatura o lo que fuere. Entonces, leerse en ese sentido, en un sentido fuerte del verbo. Y cuando digo leerse, lo digo en un sentido amplio, ¿no? En las artes visuales, en la literatura, en la música. Ese intercambio sincero y de ida y vuelta, que por suerte existe en algún lugar, pero una de las cosas que venía en la consigna era tertulias. Y yo pensaba, ¿hay tertulias en el Uruguay? ¿Hasta dónde? Yo me junto con amigos poetas o escritores, generalmente hablamos de otras cosas, cada vez me interesa menos el fútbol, pero hablamos de banalidades, y a veces si uno cae con una conversación que va hacia el oficio, va hacia, en mi caso, el interés por la literatura, a veces parece desencuadrado. Entonces, tiene que haber también una voluntad para tertuliar, ¿no? Una intencionalidad de ir ahí, sí, tomás un vino o un agua o un café, pero habíamos quedado que este rato lo íbamos a... El caso de Mercedes, por ejemplo. Mercedes, que es el lugar que se habla menos, pero en Mercedes se gestó, se editó y circuló una de las mejores revistas de la llamada generación del 45, la otra parte, ¿no? No los llamados los lúcidos, entrañavivistas creo que se llamaban, que era la revista Asir, de Lócar y compañía. Y generaron también, pues a partir de una publicación, ¿no? Ejemplos hay muchos. Yo pensaba cómo se produce un escritor y pensé en las dos, por lo menos en dos acepciones del verbo. Una muy banal, que creo que se dice make up en inglés, ¿no? Que es producirse, ¿no? Al estilo Marosa, ¿no? Producir eso que desde el romanticismo hacia acá es producir al personaje de la literatura, ¿no? Pienso en Marosa como epítome, como ejemplo paradigmático, ¿no? Era divina en esa producción personal, sostenida por supuesto por su extraordinaria literatura. No voy a nombrar, pero hay gente contemporánea del ambiente que se produce, a mí me encanta, ¿no? Que genera la imagen eso es en sentido blando, pero la producción que realmente, o la generación del escritor, yo pensaba desde el punto individual en tres niveles de conciencia que debería, porque yo no soy quien para marcar un deber ser, ¿no? En un ámbito que no es el de la educación formal, que ahí hay un ámbito del deber ser y del ser. En la literatura no, pero debería haber por lo menos tres niveles de conciencia, y yo me anoté unos apuntes pensando antes de venir. Una conciencia del escritor que está insertado en una tradición literaria, es decir, un escritor lector o un lector escritor, y si no escribe no importa, es lector, pero que está en una tradición literaria, y no creer que siempre está desembarcando frente a los taínos allá en la isla, ¿no? Que está descubriendo que ya muchas cosas están hechas, muchísimas. Las puede revisar, las puede parodiar, las puede carnavalizar, las puede reeditar, pero a sabiendas de que eso existe. Y eso requiere silla, lectura, primero que nada. Y no lo digo con ánimo docente, estoy hablando de un lugar de la escritura. Y a su vez, esa conciencia de que hay una tradición que me precede al momento que me enfrento a una pantalla, o a un papel, o a una idea que pienso, o a grabar en el celular, un posible poema, saber que hay algo que, bueno, ya está en la teoría de la literatura, en la famosa angustia de las influencias que hablaba el nunca bien terminado de leer Harold Bloom, ¿no? El crítico neoyorquino. Y no tener miedo, porque Harold Bloom después reescribió un ensayo criticando su propio libro, La angustia de las influencias, diciendo, bueno, no hay
y lo voy a hacer bien sencillo, no hay que angustiarse porque ya en el acervo literario que me precede está eso dicho. No importa si está dicho. Digo, por ejemplo, el tema, el tópico. Es cómo lo vas a decir. Cómo vas a reescribir esa tradición a sabiendas de que más o menos la conoces. Que es casi infinita, sí, porque la literatura es un corpus casi que inabarcable hoy en día. Pero ahí está. Una conciencia de qué es la función estética de la literatura, que no es ni didáctica, ni ética, ni política, en principio, ¿no? Es estética. La literaturidad es estética. Después habrá otros componentes. Esto es para discutirlo. Pero tener esa conciencia de que voy a usar esa herramienta en un sentido jacobsoniano, la función poética, aunque eso es mucho más técnico, pero en un sentido más amplio, en una función estética, y que es otro campo, y requiere otras restricciones sentarme a escribir. Y una conciencia también de la herramienta del lenguaje, que no podemos perder de vista, porque es lo que tenemos, la herramienta. Y cada vez se vuelve menos interesante usar la herramienta con un sentido terapéutico, eso es algo personal, ¿no? Con un sentido de... Una cosa es escribir y otra cosa es escribir literatura. Y ahí está la discusión. Y ahí está también el proceso del escritor, de ahí los talleres literarios, etc. O la lectura intensa del libro. Y qué opciones retóricas, por ejemplo, qué selección léxica, qué opciones sintácticas, por dónde va mi discursividad, por dónde está, dónde estoy escribiendo, desde dónde, cómo uso la herramienta del lenguaje. Una metaconciencia, es decir, una conciencia de que tengo conciencia que el lenguaje es la herramienta. Y de ahí parto también. Pero en fin, esto es a modo esquemático y estos tres niveles de conciencia están superpuestos, son simultáneos, conviven y a veces uno toma más, podrá haber otros, ¿no? Pero a veces uno toma más importancia que otro. ¿Dónde estoy parado? ¿En qué tradición escribo? ¿Verdad? ¿Qué es la literatura? ¿Verdad? Y cómo manejo el lenguaje. Hay más cosas para decir, pero un poco hablando de la producción del escritor. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que tengo este también que uso como... Hola. Hola. Bueno, me parece que está más lindo. Bueno, también me toca... Bueno, buenas noches. Me toca agradecer también la posibilidad de estar acá esta noche. Muchas gracias también a todas las personas que se acercaron a escucharnos. Voy a agregar muy poco porque en líneas generales estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis... ¿Estás contento? ¿Estás de acuerdo contigo? Estoy muy de acuerdo en líneas generales con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que también hay un componente muy importante que es la pasión, ¿no? Y la pasión es algo que, aunque tengamos todos los medios, todos los recursos, es algo que no te lo asegura, no te asegura el surgimiento de una pasión tener esos medios. Es como un componente un poco esquivo, improbable y que muchas veces se contagia también, ¿no? Que está ahí. Tuve la suerte en los últimos meses, digamos, de estar recorriendo de cumplir un sueño, que es el de recorrer muchos lugares del Uruguay, sobre todo el interior del Uruguay, hablando del último libro que publiqué, que se llama El origen de las palabras. Entonces hago como una división, hablo un poco del libro al comienzo y después corto de manera arbitraria y comienzo a preguntarle cosas al público y vinculadas un poco con el procedimiento con el cual está escrito el libro. Entonces la gente empieza a contarme palabras que recuerdan, empiezan a contarme historias y ahí eso se vuelve totalmente interminable, ¿no? Y para mí es un placer enorme porque más que ir a hablar de mi libro voy a hablar con la gente y a conocer cosas que la gente tiene para decir. Y bueno, y he estado en muchos lugares, o en varios al menos, y de algún modo constaté una cosa que yo ya pensaba, que era la de comprobar que el Uruguay es un país mucho más heterogéneo de lo que suponemos, o de lo que al menos yo suponía. Yo de algún modo lo sabía por haber recorrido, pero tomarme ese tiempo para hablar con la gente de distintos lugares fue absolutamente deslumbrante. Y otra cosa que constaté es
el olvido, y no quiero tampoco caer en la caricatura, ¿no? Pero lo difícil también que es para mucha gente, en muchos hacer algo tan sencillo como juntarse, como dialogar. A veces, bueno, siempre Luis hablaba recién del centralismo, ¿no? Que tenemos una cultura que nos lleva más o menos, y a los que publicamos los libros y después tenemos que hablar de los libros en sociedad, el circuito más o menos nos pide, o el sistema literario, por llamarlo de algún modo, más o menos nos pide que cumplamos con un cierto circuito, ¿no? Bueno, Montevideo, Maldonado, el lugar donde uno es oriundo y poca cosa más, ¿no? Y evidentemente sí hay muchos lugares que quedan por fuera de ese diálogo, ¿no? Acá trato de retomar algo que se dijo antes, que es el hecho del boliche o la tertulia o el cenáculo, como se lo quiera llamar, que eso es muy importante, que se dialogue, que se hable, que a partir de ese encuentro también haya, aunque sea algunos mecanismos de discurso crítico entre las diferentes personas que se juntan. Eso es muy importante, pero también tiene que haber algún tipo de, creo yo, de apoyos o de recursos. Y eso tampoco te lo asegura, porque hay muchos lugares en el mundo en los que hay mucho capital invertido de repente en, no sé, generar maestrías de escritura creativa, por ejemplo, que es un fenómeno muy del primer mundo. Y han salido voces notables, han salido grandes escritores de los programas de escritura creativa, pero tenemos que ser honestos que eso no asegura que alguien sea un autor, ¿no? Como tampoco te asegura ser un crack de fútbol y ir a una escuelita de fútbol. Es simplemente un intercambio de determinados recursos y discusiones. ¿Qué es lo que hace que alguien en determinado lugar diga voy a ser escritor o voy a ser escritora? Creo que por suerte radicalmente sigue siendo un misterio, ¿no? No sabemos cómo atrapar ese fenómeno de surgimiento. Creo que muchas veces las personas que decidimos escribir vamos dando como bandazos o vamos oscilando entre la percepción de un cierto malestar con el lugar en el que vivimos, una cierta disconformidad que inmediatamente se vuelca a una determinada maravilla. Hay como un doble movimiento entre la maravilla y el desagrado, que creo que eso es lo que de algún modo nos lleva también a escribir. Cuando yo era chico, cuando salí al liceo, empecé a escribir. Yo tenía 19 años cuando escribí mi primer libro de cuentos, que por cierto el año siguiente lo destruí porque me pareció espantoso, pero para mí fue un gran aprendizaje. Fue un año que yo dejé el liceo, entonces yo tenía que hacer sexto de nuevo, y le dije a mi madre, sobre todo a mi madre, que era la que dirigía más bien esas cuestiones en la casa, le dije, no voy a hacer el liceo, porque ya había repetido cuarto, cada vez mis compañeros eran más chicos, ya me sentí un poco incómodo, y dije, no, bueno, voy a dar los exámenes libres y me voy a dedicar a escribir y a leer. Fue como cumplir con un cierto ideal adolescente, medio romántico, y bueno, y leía todo el día y por las noches escribía. Escribí un libro. Quizás esa fue para mí la mejor enseñanza, es decir, bueno, soy capaz de sentarme, ¿no? De poner la cola en la silla y escribir un libro, que por cierto es en cierto modo un aprendizaje no menor. Pero después también me sentía solo. Dije, ¿dónde está la gente que está haciendo lo mismo, de mi edad? Y pensando después cuando terminé el liceo, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a estudiar? Está la posibilidad de Buenos Aires, muy remota, un poco más cercana a la de Montevideo, pero lo económico, digamos, que era determinante. Y me enteré de que estaba funcionando el Centro Regional de Profesores, el CER del Este. Yo pertenezco a la tercera generación. Y ahí me encontré con otras personas que estaban más o menos con las mismas inquietudes y que venían de otros lugares del Uruguay. Algunos eran de acá, otros venían de 33, de Rocha, de La Valleja. Y eso para mí, no sé si lo puedo definir como una fórmula, ¿no? Esto más esto dio este resultado. Pero sí creo yo que fue determinante, ¿no? Juntarnos a mostrarnos las cosas que escribíamos. Después hicimos una revista que era una revista fotocopiada. A los años hicimos una revista de crítica más o menos cultural. Dejamos de publicar nuestros cuentos y nuestros poemas. Y con muy poco, porque realmente no teníamos casi nada. Juntábamos las monedas para hacer las fotocopias, ¿no? de la revista, que se las vendíamos después a nuestros compañeros y nuestros familiares.
pero lo que yo siempre rescato de aquella época, estoy hablando de un veinteañero que era la pasión por hacer las cosas y el gusto del encuentro. Y yo creo que eso es algo que hay que inculcarlo, creo, hay que inculcarlo en la cultura, ¿no? Y después también, volviendo a esta cuestión que creo que se instaló solita, de, bueno, llamémosle el interior o el centralismo, ¿no? Esa ida y vuelta entre en algo más que una condición geográfica, que es una condición de estructuras socioeconómicas, ¿no? y culturales. Por suerte creo que hay un fenómeno en los últimos años de autores de lugares que uno tampoco podía pensar que ahí no se escribía porque sería un acto de arrogancia. Pero, por ejemplo, hay toda una zona de la cultura uruguaya que entró fuerte, creo yo, en lo que podríamos llamar el centro de la escena. Pienso, por ejemplo, en Fabián Severo con Viralata, y particularmente el Portuñol. Pienso en Luis dos Santos, el autor del Zambullidor. Hay un autor ahora que me interesa, que es de Rivera, se llama Matías da Costa, que escribió un libro que se llama El humo de las leñas verdes. Y así creo que están apareciendo determinadas voces que a mí me interesan. No por una oposición con la capital, que a mí me parece suicida prácticamente, sino por propender a una ampliación del campo del diálogo. Yo creo que eso es muy importante. Lo contrario es, como decía recién, es suicida. Y porque pienso también que muchas veces, y esto nos pasó antes cuando a mis amigos y a mí, cuando estábamos escribiendo, muchas veces está como esa tentación de querer imitar unas voces o unos procedimientos literarios o unos temas que en realidad son de otro lugar. El Uruguay es un país que está muy centralizado en muchos aspectos y también los temas literarios a veces tienden a estar un poco centralizados o viciados porque la misma escena literaria, digamos, es como que se retroalimenta más o menos en las mismas zonas, en las mismas estructuras, ¿no? Y yo por eso siempre tengo muy presente un autor, y ya cierro con esto para seguir escuchándolos, como recién nombrabas así, la figura de Domingo Bordoli, por ejemplo, ¿no? Que además lo que hizo fue continuar con esa fascinación que tenían ellos por la obra de Juan José Morosoli, apañar a un muy joven Julio Seda Rosa que venía de 33 a vivir a Montevideo, Falco, por supuesto, no muy lejos estaba Mario Rey, ¿verdad? Que venía desde Flores. Y la figura de Morosoli para mí es emblemática. Yo creo que no ha sido, que es un escritor que yo sé que es muy valorado en nuestro país, pero no ha sido del todo ponderada en el sentido de lo que nos habla de la relación de una cultura que está centralizada con otra que quiere dialogar de otras cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido Morosoli es emblemático, tiene una posición un poco conflictiva con la generación del 45. Estaba un poco más de la gente del lado de Álvaro Figueredo, por ejemplo, en Pan de Azúcar se carteaba mucho con Álvaro Figueredo. Están los libros de Oscar Brando, Vivientes, la actitud de Morosoli, y la biografía. Y después hay un libro de Juan Justino da Rosa. Y hay unas actas de la Universidad de la República. También, ahí está. Y ahí se toca mucho ese tema, creo que fue una figura muy emblemática para pensar cómo surge un escritor y cómo puede surgir y cómo se puede mantener y seguir produciendo de una cultura que muchas veces lo chupa hacia un determinado camino, ¿no? Y creo que en ese sentido su figura fue muy interesante. Pero bueno, dejo acá y lo estoy escuchando un poco. Tú mencionaste la revista en la que sacaban con los amigos, se llamaba Iscariote la revista. Coincidió, creo que más o menos al mismo tiempo con Letra Breve. Porque era una especie de tradición, perdón, ¿no? Interrumpa, ¿no? La revista que nosotros sacamos se llamaba Iscariote, estamos ahí, estaba Valentín Trujillo, Leonardo de León, Ignacio Fernández de Palleja, e incluíamos a otros de nuestra generación como Pedro Peña, Leonardo Cabrera, por ahí me estoy olvidando, pero los que están escribiendo ficción hoy en día, y otras personas que también estaban pensando, invitando, y el nombre de la revista era por Judas Iscariote, ¿no? Que era el traidor paradigmático. Y nosotros sentíamos que expresar algo, intentar decir algo nuevo, era, prosiguiendo con el juego simbólico, era traicionar algo, pero en el sentido quizás
no más tremendo del término, sino en el sentido de eso que al traicionar devela un significado, muestra, ¿no? Como cuando decía, como le dijo Judas a los soldados romanos cuando les iba a decir que era Cristo, no podía apuntarlo, señalarlo en medio de la nada, y les dijo: aquel a quien yo dé un beso, ese es, ¿no? Atrápenlo. Entonces va Judas, le da un beso, el famoso beso de Judas, y revela el sentido, un plan, revela un significado de eso también, ¿no? Creo que por eso tomamos el término Iscariote, ¿no? Y coincidía en el tiempo con la letra hebrea de San José. Y además estaba la letra breve de San José, ahí dirigida por Leonardo Cabrera y Pedro Peña, y nos cruzábamos textos, ¿no? Ahí va. Y tú dirigiste una revista un poquito después de eso, en Colonia. Bueno, pero fueron 2 números. En uno de Rombo. Sí, en uno de ellos le hacía una entrevista a vos, ¿no? Sí, y bueno, en el otro a Humberto Benítez Casco, un autor del departamento allá. Yo creo, ya que me pasaste, aprovecho a decir que un poco me encanta lo que dijeron y me hicieron pensar que un escritor se produce con la lectura, ¿no? Yo subrayo eso. Y me hacía acordar un poco a lo que cuenta Piglia en los diarios de Emilio Renzi, de su encuentro con Borges y cómo, no me acuerdo bien qué es que le dice Borges ahí. Él con 19 años, Sí. estudiante. Ahí está. Y de algún modo lo que le dice Borges le hace ver a Piglia que bueno, que él se sintió escritor, que ese primer número de los diarios Emilio Renzi son los años de formación. O sea, los años de formación como escritor. Y lo que le dice Borges le hace pensar en que estaba leyendo de un modo que eso le estaba haciendo ser escritor. O sea, que había llegado un momento que su lectura se estaba ejecutando de una manera distinta, digamos. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Cómo leemos para saber cómo escribimos. Bueno, vamos ahora a escuchar a los autores, diciendo cosas de ustedes. Bueno. En el orden que quieran. ¿Quién quiere? Voy a leer tengo 2 libros publicados y bueno, y voy a leer algo de River Plate, que es un poemario editado por Editorial Mental, que ya no existe más, pero forma parte de estos diálogos que estaba Manuel Barrios, Diego de Ávila. Creo que así se produce un escritor también. A partir un poco de lo que yo iba leyendo, me animaron a armar un libro. De hecho, lo que leía eran textos sueltos y de esos diálogos fue surgiendo la idea de que esto se convirtiera en un libro. Voy a leer el primer texto de Río de la Plata. El Río de la Plata está abajo e ingreso en él por el lado ciego. El agua merma todavía más como una mujer penetrada por los pasos de un baile bizarro. El Río de la Plata está abajo y por él avanzo. Quisiera llegar al eje de las 2 orillas. Quisiera llegar al río mismo que está en el barro, tal vez en el barro. Rabiosamente avanzo por la arena hacia la liviana melodía, hacia el sexual garabato de las formas. El agua da paso como si fuese avanzada por un hombre timonero de carne. El agua cada vez es menor, pero quedan indicios de que alguna vez estuvo. El Río de la Plata está en el centro porque en sus orillas el Río de la Plata está abajo. El Río de la Plata es un plato vacío del mar. De las 2 orillas surgen luces que confirman que estamos en el Plata. Yaceré sobre ciénagas el tiempo que sea necesario. Sé que esta es la lógica del tango, pero yo hablo de otras razones.
Una bióloga porteña me dijo que un día que el río de la Plata era una gran palangana de sedimentos asquerosos, le hice caso, prometí que no escribiría más poemas platenses. Desde entonces solo digo palabras que retumban en un charco. Por ejemplo, el río de la Plata está abajo y me alienta rabioso a caminar por él, hasta ser succionado en el lodo de sus dulces arrabales, y entro por su lado ciego, con prolijos pasos, a la silueta fangosa de la noche, y entro, porque el río está abajo, y el agua da paso, como si fuese una mujer rendida ante la muerte. ¿Cómo es el criterio? Bueno, y yo qué sé, también hay un... Candombe. Yo deseaba una morocha que vibrara, una de esas mujeres embarradas que atravesando el Plata, quién sabe de qué acorazonada región se sumergieron en la piedra rítmica del sur, que abrazadas al murmullo de una noche ofrecen una sonrisa protectora, una sonrisa como un telar de flores, una sonrisa como racimos de alegría, una sonrisa como una puerta al infinito. Deseaba una sonrisa como un gesto humano, como un brillo de la carne. Yo deseaba una morocha que vibrara incandescente, en éxodo de cuerpos al infierno, tras el horizontal camino de cueros percutidos, el deseo de una morocha que vibrase, y abrazada a la noche de la piedra rítmica siluetease en la calle un río quebrado, como una sonrisa protectora. Yo deseaba una morocha que vibrara. Bueno, ya que me entusiasmaron, o me entusiasmé, bueno, uno recordando a mi abuelo que solía en las horas pares escuchar, bueno, es un libro bastante donde el tango tiene un lugar importante, ¿no? ¿Me cuento? Sí. Getón se llama. Sujeto Getón sostiene una voz eterna en las horas pares de la radio. No era mi abuelo, aunque siempre lo escuchaba. El corazón de mi abuelo, que era grande como una oreja de 99 años, lo oyó hasta que el fraseo de sus venas tocó el final. Adiós, pampa mía. A lomo de caballo criollo se hizo la patria tanto como la renguera del perro y las lágrimas de la mujer. Y aunque cada vez cante mejor, con mi abuelo se fueron, que había nacido en la Argentina, mis orzales horas pares, adiós pampa mía. Bueno, y sigue el libro. Voy a leer de Linaje. Me pidió Luis que lo trajera, este librito para leer, que nace como un sueño, ¿no? Lo onírico está tan mezclado a la textualidad y a la vida, ¿no? El mundo de los sueños. Y tiene como un poco de eje, intenta volver a insistir sobre el episodio de la masacre de Sacipuedes, allá en Paysandú, pero sobre todo una mirada subjetiva sobre la historia uruguaya o sobre algunos episodios de la historia uruguaya. Una cuestión que me embarqué y me entusiasmó en su momento. Hubiese preferido una misa negra en la Graciada, con centauros y demonios, prontos a romper cráneos lusitanos, o un confín repleto de dioses en Sacipuedes, dispuestos a dar una mano a los atónitos guerreros traicionados.
Pero miren a esos bereberes orientales que van chupando butiá, guayabo, guavillú, pitanga, vegetarianos héroes, lobos verdes, lobos de la historia. Miren a esos indios tan amontonados, tréboles a tambor batiente, yaros yuyos, boanes buenos, ranchas de arachanes. Cortan achiras con mi abuela, que disfrutaba la playa y el olor a mar como pocas. Bajan guaraníes y minuales por el río, repleto de pájaros pintarrajeados. Abren losas de tumbas, plantan palabras y se charrúan. Escrutan el plumaje amarillo del amanecer, bravíos en todas partes, no se sabe de dónde venían. Charrúan, dele que te dele. Una pena tanto pene al desgaire, la selva de testigo, los más demorados sorben senos, en ese torrente de vagos verbales, de aromas antiguos. Ya Bernabé los cazará emboscado, frutos ahí embosados, impunes, de falsa transparencia. Malón suicida, genocida en los gauchos, que ganas de descuartizar el lenguaje y saltar al vacío. Asoma esa indiada amontonada, tetas resplandecientes, mocos en las gestas gloriosas, inditos de indigna patria. Miren la musa masacre, miren las ondulaciones, con ondas, inútiles bolas, bolean el paisaje. Un paisaje desdibujado en la dormevela del espanto y el recuerdo. Nadie se estea, nadie va a recoger las migas, los flecos, los cabellos, olor a zorrillo y pólvora. Incrédula entre el follaje, una mujer se orina los huesos. Es el horror, murmura. No entiende la palabra hereje, no entiende la palabra lumpen. Entre el juncal, agranda los ojos, a más no poder. Hay seda y sed, hay batallitas violáceas, escaramuzas amarillas, un paisaje fumigado que mira hacia el norte. Al sur, sombras salvajes trotan la pradera, fundacionales barcos atracan en la bahía vacía, como en la niebla. Ingleses y bombas, clemencia, sable, lusitanos, desembarcos, genocidios republicanos, caen cadáveres. Los inditos ya desmontados miran hacia el océano, van oliendo de 4 en 4 la pradera. Al poeta Zorrilla, que prefiere un mestizo imposible, se le cae la flor al río. Truco o trinquete, camalote, carqueja, carcajadas, tigre flotando, sí señor. Por estos lares, el prócer busca el sablecito clemente. Hay tantos cadáveres como plumas en el venteveo, en las selvas sudorosas, en los montes borrados por la descarga. En la laguna de abril, la escritura toca de hueso, al fondo una gavilla de coreutas uniformados, canta y aplaude y posa para el óleo whisky. Gracias. ¿Me permitís, Luis, comentar algo? Porque creo que ha habido una confluencia muy bonita entre los poemas de Leonardo y Gerardo, que es que ambos parten de una experiencia espacial, ¿no? El Río de la Plata, en los poemas de Leonardo, Sal si puedes, y creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando también, ¿no? Cómo surge la escritura. Vos habéis nombrado a Borges también, que va y viene de Europa a Buenos Aires. Y creo que también la escritura es eso, es como el resultado de una fricción insoportable que se da en un momento entre el espacio, que está como innominado o está hablando en su lenguaje de nada, y la propia cultura con su lenguaje. Entonces creo que una fricción en un momento tan insoportable, creo que da el lenguaje literario, ¿no? Pienso en Borges, como lo dice Beatriz Arlo en el comienzo de su ensayo, Borges entre las dos orillas, que hace una introducción maravillosa y dice:
De algún modo la escritura de Borges es una respuesta a ese desierto, a esa pampa que está todo el tiempo golpeando las puertas de Buenos Aires, y Borges escribe de algún modo para conjurar esa nada que está ahí, esa barbarie, que toma la idea incluso de Sarmiento, ¿no? Más atrás. Y porque los lugares donde nosotros vivimos son lugares que tienen nombres que ya no son dados. ¿Y qué significan esos nombres que nos dieron, que nos dijeron que tienen estos lugares donde vivimos? ¿Qué significa el Río de la Plata? ¿Qué significa Salsipuedes? ¿Qué mitos, qué historias, qué parte de nuestro ADN cultural está metido allí también, ¿no? y nos refleja, ¿no? Entonces, no quería, disculpen la desviación, pero no quería dejar pasar por alto esto que ustedes dijeron. Creo que tiene que ver con el malestar y la maravilla que yo decía hace un rato también, ¿no? Yo voy a leer un fragmento de este libro que se titula El origen de las palabras, que es un libro que salió hace 7 meses, 8 creo, y es un libro sobre palabras también. A diferencia de mis compañeros de mesa, esto es prosa, es un fragmento de una autobiografía que está centrado en recoger determinadas palabras que a mí me causaron un determinado asombro en algún momento de mi vida, sobre todo en un periodo que va de la infancia hasta el comienzo de la adolescencia. Y voy a leer un fragmento, intentaré ser breve, un par de páginas al menos, que tiene que ver con una persona de mi familia, mi abuela paterna, a la que llamaban la Beba. Y antes voy a mencionar a mi otra abuela, mi abuela materna, y las diferencias entre las palabras que usaban una y otra, y que de algún modo reflejaban las diferencias de su carácter y su distinta manera de ver el mundo. Por eso hablo, para empezar, de mi abuela materna. En el caso de mi abuela materna, Elcira, muchos vocablos camperos que usaba procedían de sus historias de infancia y juventud al norte de Maldonado. Palabras como cuajo, arrendar, suero o pellejo para mí son de ella. Sin embargo, sobresale entre todas las palabras verija, un término que en la forma que mi abuela lo pronunciaba sugería una advertencia de determinadas costumbres femeninas que le resultaban oscuras por los vaivenes que ella tenía entre el catolicismo y el libro del Mormón. Andan mostrando las verijas, decía, etc. En cambio, era mi otra abuela, Beba, en quien ciertas palabras alcanzaban un punto de paroxismo tal que con los años rozó lo demencial. Para empezar, hay que decir que sus visitas, pese a vivir a 2 cuadras, eran inconstantes, motivadas por las desavenencias habituales con mi madre. Algunas veces, cuando mi hermana y yo nos quedábamos un rato con mi abuela o íbamos a visitarla, ella aprovechaba para insultarnos en voz baja o incluso darnos algún golpe aislado sin mayor explicación. Volvíamos a casa con el relato de lo ocurrido y sobrevenía entonces un tiempo de oscuridad en nuestras relaciones. Cuando el malestar amainaba, aparecía por casa con una renguera fingida o una dolencia improbable y dejaba caer sobre todos un vendaval de malos pronósticos, quejas y maledicencias. Mi abuela Beba fue la persona más pesimista que conocí. Si alguien comentaba que sufría alguna afección, seguramente ella agregaba que tenía lo mismo, incluso con mayor dolor y con un historial que le había dejado al borde de la tumba. Si alguien se alegraba por salir de un problema, ella advertiría de inmediato acerca de las probabilidades de su regreso. Durante más de 30 años siempre estuvo a punto de morirse, pero nada la mataba. Ni siquiera ese deseo de tener cualquier enfermedad pudo derrumbarla. Fumó hasta los 80 años y superó a esa edad una fractura de cadera y luego un edema pulmonar agudo. Muerte natural cuando ya pasaba los 90. Creo que la combinación del mundo reducido que frecuentaba, en lo básico del chusmerío barrial, más su fe en los informativos de la televisión, y su interpretación libre, dolorosa y destructiva de la Biblia, la llevaron a pensar que el fin del mundo realmente se estaba acercando. Pero la demora de este último instante la frustraba cada vez más. Por todo esto, la presencia de mi abuela Beba en un ambiente era capaz de introducir un cono de sombra o de refrenar los ánimos más alegres. La palabra radioactividad, aunque poco frecuente en el habla diaria, me recuerda a ella, no solo porque la escuché por primera vez de su parte, sino porque de algún modo expresa su peculiar influjo en las vidas de los demás. Un día, probablemente en medio de una tregua con mi madre, llegó a casa y comenzó a explicar que teníamos que aprontarnos.
la radioactividad estaba por llegar a Uruguay. Por aquellos días, luego del desastre de Chernóbil, el incidente en Goiânia, Brasil, a finales de 1987, había reavivado el terror por los peligros de la radiación. Como consecuencia, en una época con un acceso a la información mucho más acotado que en la actualidad, algunas personas cultivaron de más su especulación. En septiembre de aquel año, 2 hombres que recogían chatarra para vender entraron a un hospital abandonado en la capital de Goiás. Entre lo que quedaba y que no había sido utilizado por los ocupas, hallaron un tubo de plomo y acero con una pequeña abertura que emitía a intervalos una llamativa luz azulada. Lo reunieron con otras cosas y se lo vendieron a un chatarrero. A partir de entonces comenzó el desastre. El extraño dispositivo con la luz azulada fue desmantelado a martillazos en el afán del chatarrero por fabricar con él un anillo para su esposa. Los pedazos fueron manipulados. El patio y toda la tierra alrededor se contaminaron. La hija del chatarrero se sentó a comer en el piso y se untó después el cuerpo con aquella extraña tierra azulada, y así, como se suele decir, una tras de otra. Cuando alguien se dio cuenta de la anormalidad del fenómeno y las autoridades entraron en conocimiento, ya era tan tarde como para que 4 de las personas involucradas murieran, una decena quedara herida de gravedad o con secuelas irreversibles, y las 250 recibieran algún tipo de contaminación menor. Eso sin contar todos los objetos que manipularon, sus casas y sus animales, incluso su orina que viajó por las cañerías llevando la contaminación hacia lugares impremeditados. Desde la perspectiva de mi abuela, el fin se acercaba y llegaba desde Brasil. Resultaba inevitable su complacencia, porque ahora ya no se trataba de una elucubración personal, sino de algo que pasaba a compartir con más gente. En el barrio, los bagalleros, aquellos hombres y mujeres que por lo general empujaban un carrito de pértigo con mercaderías entradas de contrabando por Río Branco o Chuy, empezaron a notar una disminución en sus ventas. Se decía que los productos brasileños traían la radioactividad, un desastre que recaía en especial en los chocolates Garoto y la manteca Primor. Hasta el día de hoy no puedo comer la manteca Primor sin dejar de sentir que resigno una parte de mi salud. Gracias. Podríamos seguir un buen rato, pero no tenemos tiempo. Tampoco tenemos tiempo para interacción con el público. Vamos a cerrar la mesa y vamos a pasar a la música de la mano de Rubia Cano en un segundito. Y muchas gracias por su presencia.